¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nosotros. Recapitulando un poco lo de ayer, hermanos, veíamos lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo y veíamos que el punto principal de la parábola es, o de esa historia que Jesús cuenta, es el hijo mayor, ¿verdad? Obviamente el hijo menor, el hijo pródigo, es uno de los puntos principales también. Jesús queriéndoles ofrecer gracia y misericordia a aquellos que estaban ahí en la audiencia, en los versículos 1 y 2 también. Y vamos a estar hoy, hermanos, con otra historia que cuenta Jesús. Y vamos a estar en Lucas, pero ahora en el capítulo 10. Si me acompaña ahí en la Biblia, Lucas capítulo 10. Y vamos a leer, hermanos, para empezar, vamos a leer en los versículos 25 al 29. Vamos a leer ahí, 25 al 29. Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 29, dice: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Versículo 27, respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces fíjese, viene un intérprete de la ley y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con una porción del Shema, ¿cierto? Deuteronomio 6:4, y agrega: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es parte de Deuteronomio 6, del 4 en adelante, ¿verdad? Jesús dice: vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, obviamente, este hombre tiene la costumbre que muchos tienen de preguntar no para aprender, sino para probar, ¿verdad? Entonces, no pregunta para ser informado, no pregunta porque está buscando una respuesta, pregunta para probar, pregunta porque él tiene una respuesta, ¿verdad? Y viene y dice: oye, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A ver qué dice Jesús, ¿verdad? Y Jesús dice: bueno, el Shema, que no lo ha leído, Deuteronomio capítulo 6, y bueno, deberás amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hay detrás de esta pregunta, hermano? ¿Dónde está la trampa, la posible trampa de esta pregunta? Bueno, el prójimo era muy difícil de definir en el tiempo de Jesús. Quizá no era tan difícil definir quién es tu prójimo, pero podría ser una respuesta incómoda. Por ejemplo, si a Jesús le preguntaban: oye, ¿los romanos son nuestro prójimo? Si Jesús dice que sí, Jesús puede ser visto como alguien que está apoyando a los enemigos, a los opresores. Recuerde que en el tiempo de Jesús había muchas profecías que se aplicaban hacia los romanos, o por lo menos los intérpretes judíos así lo enseñaban, como dirigidos a los romanos. Entonces, o si dicen: no, los romanos no son nuestros prójimos, bueno, ¿quién define eso? Entonces, la pregunta es como medio capciosa, y es, obviamente, el versículo 25 nos dice que este hombre, este intérprete de la ley, le pregunta a Jesús para tentarlo. De hecho, la palabra que se utiliza aquí para tentar es la misma palabra que se utiliza en Lucas 4, por ejemplo, cuando Satanás está tentando a Jesús, ¿verdad? La misma palabra. Cuando dice para poner a prueba, verso 25, a Jesús. Entonces, este hombre no tiene buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, entonces él hace la pregunta. Pero, versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. ¿Verdad? Lucas, hermanos, Lucas tiene muchas ocasiones en las que Jesús es tentado a través de preguntas,
Usted puede ver el 7:40, usted puede ver el 9:41, puede ver el 11:45 de Lucas, puede ver el 12:13. Estaba en la tarde que estaba repasando, estaba viendo todos los pasajes de Lucas donde Jesús es tentado y donde él reacciona. No le gusta ser tentado a Jesús, obviamente. ¿Quién le va a gustar eso? Que alguien le pregunte ahí con piquete, como dicen por ahí. El 12:13, en el 18:18, para los que están apuntando, en el 19:39, en el 20:21. Es decir, seguramente se me pasaron algunos, pero fueron los que encontré en el Evangelio de Lucas, en donde a Jesús vienen y le hacen preguntas capciosas. De hecho, de los 4 evangelios, me parece a mí, que Lucas es el que cuenta más preguntas así para tentarlo, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8, son por lo menos 8 que yo conté, no sé, quizás se me fueron algunas, pero por lo menos en 8 ocasiones en el Evangelio de Lucas vienen los intérpretes de la ley para hacerle preguntas, preguntas con trampa, entre comillas. Y dice aquí el 10:25, hermanos, y el 10:29, que este hombre quería justificarse a sí mismo. Quería justificarse. Entonces, él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Una pregunta que es bastante tramposa y que podía tomar diferentes rutas. Y que la forma en la que Jesús contesta esta pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, debes el Shema, amar a Dios con todo lo que tienes. Y segundo, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es a quien yo debo amar? Y la respuesta de Jesús, hermanos, es tremenda, ¿verdad? Él responde con una parábola, la parábola o la historia del buen samaritano. Ya veíamos ayer, hermanos, la historia del hijo pródigo y lo que significaría eso para su tiempo. ¿Qué significaría la parábola del buen samaritano para su tiempo? ¿Verdad? Igual que ayer, hay algunos puntos que hacemos énfasis usualmente, y quizá Jesús tiene algunas otras cosas en mente también, y vamos a hablar hoy de esta respuesta que tiene Jesús. Dice el verso 30, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. ¿Verdad? Ok, vamos a analizar. En primer lugar, hermanos, vamos a ver 3 cosas. Los personajes, como ayer. Segundo, vamos a hablar de los samaritanos, y tercero, vamos a ver qué es lo que Jesús enseña a través de esta historia. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar un poco a los personajes. Y aparecen aquí el hombre que está golpeado. Y fíjese, lo primero que yo quiero que usted note es la ruta en la que está. Es el camino de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó. Algunos dicen, hermanos, yo no sé, no estoy seguro de esto, pero algunos dicen que hay alrededor de unos 30 kilómetros entre Jerusalén y Jericó. Es decir, es cerca, no es muy lejos. Y comentaristas y escritores dicen, hermanos, que en el tiempo de Jesús, la ciudad de Jericó, porque la primera vez que usted escucha Jericó es allá Josué capítulo 6, ¿cierto? Donde en el capítulo 6 y en el capítulo 7 se enfrentan Josué, pero este es otro Jericó totalmente diferente. Esta es una ciudad que fue reconstruida en el tiempo del judaísmo del segundo templo, y servía para retiro de sacerdotes que ya no estaban en edad de seguir en sus funciones. Entonces imagínense, la ciudad de Jericó, hermanos, era una ciudad pues bien VIP, ahí vivían muchos ex levitas o ex sacerdotes en el sentido de su función, que ya no estaban en función, y la ciudad de Jericó fue establecida para eso. Entonces ahí vivía, como diríamos hoy, la crema y la nata de la religiosidad, ¿verdad? Del tiempo de Jesús. Y ese camino de Jerusalén a Jericó, pues es un camino muy transitado por ellos. Cuando Jesús cuenta la historia, elige ese escenario. Y dice, imagínense que hay un hombre que va de Jerusalén a Jericó y lo asaltan. ¿Verdad? Para empezar, hermanos, yo creo que cuando los intérpretes de la ley o este intérprete de la ley está escuchando esta pregunta, esta historia de Jesús, a lo mejor él diría, bueno, pero en esa ruta nunca asaltan, ¿verdad? A lo mejor si fuera camino a Galilea, ¿verdad? A lo mejor ahí sí asaltan, pero de Jerusalén a Jericó no es una ruta donde asaltan frecuentemente. Entonces, bueno, Jesús dice,
de Jerusalén y Jericó cayó en manos de asaltantes, los cuales lo despojaron, le dieron golpes y se fueron, lo dieron por muerto, prácticamente lo dieron por muerto. Ese es el primero. Y luego aparece un sacerdote y un levita. Y mire, déjeme, le digo algo, hermano. Desde que yo me acuerdo, no sé, 4 o 5 años que yo me daban esta clase de niños, el buen samaritano, ¿verdad? Es una de las historias que a las maestras y los maestros de la escuela dominical les encanta contar. Y la moraleja es que aunque mira, sea como el buen samaritano, ayude a su prójimo, ayude al que lo necesita. Y la forma en la que yo me acuerdo que nos la contaban desde que tenía 4 o 5 años, era como que, me acuerdo, de hecho tengo en mi mente como un video, como un pequeño sketch, como una pequeña obra de teatro que una vez hicieron los jóvenes para nosotros cuando éramos niños. Éramos niños y los jóvenes se pusieron de acuerdo para hacer una obra de teatro no una obra de teatro, sino como una pequeña actuación del buen samaritano. Y me acuerdo que venía el levita y como que veía y, ay, no, yo no lo quiero ayudar. Y luego venía el sacerdote y claro, es lo que nos imaginamos, ¿no? Así como que gente que no quiere ayudar. Pero yo creo que la audiencia original no lo escuchó de esa forma, como nosotros usualmente lo vemos así como que, el levita decimos en México, es muy sangrón, es muy mala onda porque no quiere ayudar al que está golpeado ahí, ¿verdad? Y luego viene el sacerdote y se ve muy mala onda también porque no quiere ayudar al que está ahí tirado tampoco. Pero hay la cosa, y yo quiero, fíjese, yo no me gusta dar metralleta de versículos bíblicos cuando estoy enseñando, pero hoy quiero que leamos juntos algunos pasajes que nos van a dar un poco más de contexto en cuanto a esto del sacerdote y del levita que pasaron por alto al hombre que estaba ahí golpeado. Y una de las cosas que vamos a ver, un común denominador que vamos a ver en todos estos pasajes es cómo en el Antiguo Testamento, hermanos, se divide o se diferencia muy bien entre el sacerdote, el levita y el resto de Israel, ¿verdad? Mire, por ejemplo, hay cientos de pasajes de estos, pero le voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Traté de escoger algunos pasajes que están cerca, como para que no andemos ahí por toda la Biblia, pero primer libro de Crónicas, capítulo 28. Y versículo 21, primer libro de Crónicas 28, 21, dice... fíjese, dice el verso 20, entonces David dijo, estamos en primero de Crónicas 28, 20, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo, Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y el verso 21, y tú tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios, y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio, ¿verdad? Ahora vamos al segundo libro de Crónicas, pero ahora en el capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y el versículo 30, dice la escritura, segundo libro de Crónicas 34:30, dice, y subió el rey, segundo libro de Crónicas 34:30, y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Fíjese, hermano, cómo, vamos a ver más pasajes de esto. Esta misma frase, hay una diferenciación entre el sacerdote, el levita y el resto de Israel, ¿verdad? Y luego aquí mismo en segundo libro de Crónicas, pero en el 35, el siguiente capítulo, pero en el verso 2, dice, y puso a los sacerdotes en sus oficios y les animó al servicio de la casa del Señor. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor, etcétera. Entonces, el verso 7, aquí en el capítulo 35, segundo libro de Crónicas, verso 7, dice, Josías contribuyó para los hijos del pueblo, para todos los que estaban presentes, rebaños de corderos y de cabritos. El verso 8, también sus jefes contribuyeron con una ofrenda voluntaria al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Esta triada siempre aparece en el Antiguo Testamento, hermanos. Todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Ya vamos a regresar a la parábola. Solamente quiero que vea que cuando Jesús dijo esto, hermanos,
Esto es un contexto totalmente familiar para ellos, ¿verdad? Ese es el punto al que quiero llegar cuando estamos leyendo todo esto. Aquí mismo en el versículo, en el capítulo 35 y en el verso 18 dice, no se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado la Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y quienes, y todos los de Judá. Fíjate, entonces, bueno, podríamos seguir Esdras capítulo 2, verso 70. El último versículo del capítulo 2 de Esdras, ahí el siguiente libro, los sacerdotes y los levitas y algunos del pueblo. Otra vez, ¿verdad? Luego el capítulo 7, los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo. Y luego el verso 9, los sacerdotes, los levitas e Israel. El capítulo 10, los sacerdotes, los levitas e Israel. Luego vamos a Nehemías capítulo 8, verso 13, los sacerdotes, los levitas e Israel. Y bueno, tiene el punto que quiero mencionar y vamos a regresar a Lucas capítulo 10. ¿Por qué le leía esto, hermanos? Porque cuando Jesús, cuando nosotros escuchamos esto, como yo le decía de la clase de la escuela dominical, nosotros decimos, ay, qué mala onda el sacerdote, es un hombre religioso, es como un predicador que se niega a ayudar. No, hermanos, el receptor, la audiencia de Jesús está familiarizada con esta diferenciación entre el sacerdote, el levita y todo Israel. No era el trabajo del sacerdote y el levita ayudar al herido, hermanos. Cuando Jesús cuenta esta historia y dice, hay tres personajes, el sacerdote, el levita y por default, hermanos, ¿quién era el tercero? Según todo lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. ¿Quién debería aparecer? Un israelita, ¿cierto, hermano? Entonces, cuando Jesús cuenta la historia, hermanos, y la audiencia lo está escuchando ahí, que son, su audiencia son, por lo menos, algunos de los intérpretes de la ley, y él dice, mire, ¿sabe qué? En el camino de Jericó a Jerusalén, vino un hombre y fue golpeado, fue asaltado, pasó un levita y no lo quiso ayudar. Y en ese momento, en la perspectiva cristiana, nosotros decimos, ¿cómo es posible que no le ayudó? El judío dice, es totalmente normal, no es su trabajo. Y luego dice, viene el sacerdote, luego viene el levita, y no le ayudó. Y nosotros decimos, pero es un levita, es un religioso, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros comparamos al levita y al sacerdote con el predicador. El judío, la audiencia original, no está pensando en eso, hermanos. No está pensando, ¿por qué no le ayudó? Porque el pensamiento es, viene un tercero, viene el israelita, él le va a ayudar. Ese es el trabajo, ese no es el trabajo del sacerdote. Entonces, el punto, hermanos, es que no es extraña la historia de Jesús para la audiencia. No, como a nosotros nos pasa, que nos sorprende que el levita y el sacerdote no lo ayudaron, era totalmente normal, ¿verdad? Hay muchos otros pasajes que les podría leer en donde el sacerdote y el levita no se involucraban en este tipo de situaciones por muchas razones, algunas religiosas, otras sociales, otras ceremoniales, otras levíticas, hay diferentes razones, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice esto, hermanos, el levita no le ayudó, el sacerdote no le ayudó, el punto al que quiere llegar Jesús no es que ellos no ayudaron, sino quién viene en tercer lugar. Le leí por lo menos 8 o 9 pasajes donde era esta triada, el levita, el sacerdote, el israelita. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús está contando la historia, hasta el versículo 32 la gente dice, bueno, vamos bien, es normal. Pero en el versículo 33, hermanos, Jesús no elige a un israelita. Jesús dice, verso 33, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Jesús, hermano, lo más desafiante para el autor es ese intercambio que hay de personaje, hermanos. ¿Verdad? No estoy diciendo, ni quiero que piense usted o que se vaya pensando que el levita y el sacerdote no debían ayudar, ¿verdad? Claro, pudieron haber ayudado. El punto es que no era totalmente extraño para la audiencia que no lo hayan hecho.
En el verso 33, hermanos, bueno, va a venir un israelita y lo va a ayudar. Pero cuando Jesús elige su personaje para ayudar, elige a un samaritano, hermanos. Elige a un samaritano. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando nosotros recordamos, de nuevo, volviendo al Antiguo Testamento, cuando nosotros recordamos la historia del Antiguo Testamento, usted recordará que el reino divide. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, el reino se divide. 10 tribus van al norte, 2 tribus van al sur. Pasan algunos años, hermanos, y empiezan los profetas a predicar juicio contra ambos, en el norte y en el sur, ¿verdad? Empieza a predicar, por ejemplo, Elías y Eliseo tienen un gran ministerio en ambos lugares, y empiezan a predicar juicio, ¿verdad? En el 8º siglo, antes de Cristo, viene el juicio contra el norte, que es los asirios vienen y destruyen Israel, el reino del norte, usted sabe esto. Y en el sur viene Babilonia y se los llevan al exilio, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el castigo que le dieron al norte y que le dieron al sur? Y esto es muy importante recordarlo cuando nosotros conectamos todo esto con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre el castigo del norte y el castigo del sur? Bueno, la diferencia, hermanos, es que cuando los babilonios vinieron más o menos en el 580, por ahí, a Jerusalén, al sur, y se los llevaron a Babilonia, tal cual se los llevaron a Babilonia, y aunque fue un grupo reducido, pero tal cual regresaron a Jerusalén. A pesar de que muchos judíos, la gran mayoría de judíos se quedaron en Babilonia, el grupo pequeño, el grupo reducido que regresó a Babilonia, eran la tercera generación de los que habían ido, se habían mantenido puros. Se habían mantenido ellos. Babilonia no los asimiló, no los mezcló con otras culturas. En el norte, hermanos, los asirios, 200 años antes de eso, fue totalmente diferente la historia. Lo que le hicieron al reino del norte, hermanos, fue terrible. Fue una de las peores cosas que le pudieron hacer. Peor que destruirlos o peor que esclavizarlos, lo que les hicieron fue terrible, que fue mezclarlos. Los asirios, de forma deliberada e intencional, trajeron 5 diferentes nacionalidades y las pusieron a vivir en el reino del norte y los hicieron casarse con los judíos o con los israelitas ahí en el norte, y los mezclaron, hermanos, ellos los mezclaron. Se diga, había 5 diferentes nacionalidades. Se mezclaron todos contra todos. Ahora, usted recuerda el libro de Esdras y Nehemías. Cuando usted y yo leemos el libro de Esdras y Nehemías, los del norte, fíjense, ¿no? La injusticia de la vida, ¿no? Vienen los del norte y ven que los del sur están reconstruyendo y les dicen, queremos participar de la reconstrucción. Recuerda, ¿y qué les dicen el reino del sur? Les dicen, no pueden participar ustedes. Pero fíjese que injusto, porque aquellos que están viniendo son el pueblo de Israel. Bueno, tienen ahí, como dicen en Venezuela, un arroz con mango de culturas, ¿verdad? Tienen ahí una mezcla, hermanos, tienen una mezcla de nacionalidades, que la persona que viene sabe que es israelita, pero no sabe bien si es árabe o si es hebreo, tiene una mezcla. Los asirios les hicieron eso. Y se siguieron mezclando y pasaron los siglos, se siguieron mezclando, de tal manera que cuando el reino del sur viene a reconstruir, los judíos vienen a reconstruir, no les permiten a los del norte participar. Algunos del norte honestamente querían participar porque ellos eran de las 12 tribus. ¿Me sigue? Entonces, se siguen mezclando los del norte y se siguen mezclando y pasan los siglos y pasan los siglos. Los del sur se mantienen puros, son judíos y hasta se saben su tribu. Los del norte no tienen ni idea quiénes son. Pasan 400 años y esos del norte se llaman los samaritanos. Son los samaritanos. Son los impuros. Los judíos no están exactamente seguros qué porcentaje de hebreos son esos del norte. Y por si las dudas, ellos no participan con ellos en nada. Por eso, hermanos, en el tiempo de Jesús los despreciaban muchísimo. Esto viene de 800 años antes de Cristo. ¿Verdad? Por la invasión de los asirios, la destrucción y la mezcla que les hicieron, en la cual les hicieron participar.
Por eso cuando Jesús en Juan capítulo 4 viene con la samaritana y le dice, mujer, dame de beber, la mujer es como que ¿me estás hablando a mí? ¿Por qué me hablas a mí? ¿Se fija? Y la mujer le dice, ¿por qué me hablas a mí? Los samaritanos y los judíos no hablan. Dame de beber. Y la mujer aprovecha, ¿verdad?, para hacerle ahí su pregunta teológica, ¿en cuál monte crees que adoraremos? Es decir, ¿cuál es el monte, el judío o el samaritano? ¿Gerizim o Sión? Y la respuesta de Jesús es fascinante, ninguno. Ninguno, ahora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad. No es Gerizim, no es Sión, ¿verdad? Y bueno, usted conoce la historia. En ese contexto, con ese contexto y con esa historia en mente, cuando Jesús está hablando en Lucas capítulo 10, él elige, verso 33, él lo que hace es cambiar el israelita por un samaritano. Hermanos, eso fue un gancho al hígado, por todo lo que le acabo de explicar y que usted ya sabe también. Este es el momento en el que el intérprete de la ley dice, aquí te pasaste, o sea, ahora sí te pasaste, eso no se dice, eso no se hace. Mire rápidamente, hermanos, vamos para seguir con esto. Juan capítulo 8, solamente quiero mostrarle una cosa o recordarle una cosa que usted ya sabe. Juan capítulo 8, en el verso 48 dice, en el Evangelio según Juan capítulo 8, 48 dice, los judíos le contestaron a Jesús, no decimos con razón, y le hacen dos acusaciones a Jesús. Fíjese, las dos acusaciones, Juan 8, 48, le hacen dos acusaciones a Jesús. Los judíos le decían, estás endemoniado y eres samaritano. las dos peores acusaciones que le pueden hacer a alguien, hermanos, en el tiempo de Jesús. Estás endemoniado y eres un samaritano, eres de lo peor que hay, Jesús. ¿Verdad? Jesús elige a este personaje para su historia, hermanos. Cierto samaritano, Lucas 10:33, iba de viaje, y usted conoce, fue el que lo ayudó. Tuvo compasión, acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás, que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Ese es el samaritano. ¿Verdad? Ese es el samaritano. Hermanos, recuerden, no olvidemos la pregunta original del intérprete de la ley es, ¿quién es mi prójimo? Jamás llamaría mi prójimo un judío a un samaritano, jamás. Esa es la pregunta. Pero no solamente eso, porque fíjese, el judío, como acabo de decir, jamás llamaría al samaritano mi prójimo. Déjeme le hago esta pregunta. ¿A quién usted no llamaría a mi prójimo? ¿A quién no llamaría a mi prójimo usted? Él es mi prójimo. Póngase a pensar en esto. Es muy difícil que usted y yo encontremos a alguien en nuestra vida a quien no llamar, a alguien a quien no estamos dispuestos a llamar mi prójimo. Porque, por ejemplo, usted ve a una persona pentecostal. ¿La llamaría usted mi prójimo? Sí, ¿cierto? Y si la persona se le poncha un caucho ahí, una llanta en la calle y se queda varado ahí, y usted se baja a ayudar a su prójimo, usted no anda a ver quién es de la iglesia de Cristo para ayudarlo, no, usted se baja y ayuda al prójimo, no, usted no se pone, es muy difícil que usted que encuentre a alguien a quien usted no llame mi prójimo. ¿A quién en nuestra vida no llamaríamos mi prójimo? Porque los judíos pues tenían sus rivales también, hermanos. Entre ellos las sectas, los fariseos, eran rivales, pero se llamaban mi prójimo. Es más, ellos más fácilmente le podían decir mi prójimo quizá a un romano. Pero Jesús aquí cruzó la línea
de los que ellos jamás considerarían llamarle mi prójimo y mucho menos ayudarles. Y la pregunta es para nosotros, ¿a quién, qué persona no podríamos llamar mi prójimo nosotros? Y sería alguien que nos ha hecho mucho daño, alguien que nos ha hecho mucho mal, alguien que nos molesta mucho, nos irrita mucho, ¿no? De tal manera que sería muy difícil que yo le pueda llamar mi prójimo. Ok, tercero, hermanos, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Mire, la enseñanza de Jesús, hermanos, no es, sabe que usted debe ayudar a su prójimo, usted debe amar a su prójimo. Fíjese, dice Jesús en el versículo 36, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Pregunta Jesús al intérprete, ¿quién de estos tres crees que demostró ser un verdadero prójimo? Y el intérprete de la ley dice, pues el que tuvo misericordia. Fíjese bien, hermanos, muchos comentaristas notan esto, no le llama el samaritano, no lo llama, ¿verdad? Le dice, ¿quién de ellos sabe ser un verdadero prójimo? Y el intérprete de la ley responde, pues el que ayudó, supongo. Jesús le dice, bueno, Jesús no le dice, bueno, aprende a ayudar a tu prójimo tú también. No, hermanos, Jesús le dice, ve y sé como él. Y aquí es donde todos los sesos de todos explotan. Jesús no le dice, tienes que aprender a amar así como él ama. No, Jesús no le dice, ve y sé un buen prójimo, ve y ayuda a los samaritanos. Jesús le dice, sé como él. Sé como él. Mire, hermanos, una de las peores cosas que yo tengo 2 hijos, hermanos, y se llevan muy poco de edad y se la pasan peleándose. Y una de las peores cosas que yo les puedo hacer a mis hijos, hermanos, es que cuando se están peleando, yo vengo y le diga al otro, sé como tu hermano. Se pelean, se enojan más, ¿verdad? Se enojan más que yo le diga, mira, aprenda a su hermano, mire, ¿verdad? Yo dejo que se calmen y ya cuando están de buenas, le digo, mire, aprenda a su hermanito, aprenda a su hermanita, ¿verdad? Jesús, hermanos, viene, imagínense a nosotros que nos comparen con alguien a quien nunca consideraríamos nuestro prójimo. Jesús le dice, ve y sé como él, ve y haz tú lo mismo, ve y imítalo. Estamos hablando de un intérprete de la ley. Debes aprender a ser como un samaritano. Debes aprender a ser como un samaritano, es lo que le dice Jesús a este hombre. ¿Qué otra enseñanza vemos aquí? No solamente Jesús lo invita o nos invita, hermanos, a ayudar a otros, sino a que tengamos una mejor perspectiva de otros. ¿Qué pensaba un judío de un samaritano? Lo peor. Y ahora Jesús redime esa perspectiva, hermanos, y le dice, no, él puede hacer el bien también, ¿verdad? Y es que nos gusta perdonar a nuestros amigos porque queremos que nuestros amigos se vean bien. Y nos gusta exagerar los problemas de nuestros enemigos porque queremos que nuestros enemigos se vean mal. Eso nos pasa todo el tiempo. Queremos perdonar y excusar a nuestros amigos porque queremos que se vean bien, pero queremos que nuestros enemigos se vean mal. Es inconcebible, hermanos, ver a uno a quien yo no tomaría como mi prójimo y ver que se vea bien, pensar de él, tenerlo en alta estima. ¿Quién tiene en alta estima a alguien a quien te causa problemas? ¿A alguien a quien consideras tu enemigo? ¿Verdad? Y si escuchas que alguien habla bien de él, tú vas y te encargas de hablar mal de él. Jesús le dice, aprende a ser como el samaritano. Aprende a ver el bien que un samaritano puede hacer. La historia del buen samaritano, hermanos, no solamente es aprender a ayudar a otro, es aprender a ver bien al otro. ¿Se fija, hermanos? La historia del buen samaritano no solamente es, voy a ser un buen samaritano, voy a ayudar a la gente, es aprender a ver lo bueno en los demás. Aprender a ver lo bueno en los demás, hermanos. Tener una perspectiva generosa y buena de otros es un desafío, hermanos. Sí, es un desafío, hermanos. Tendemos a tener una perspectiva baja de los demás. Jesús no solamente nos enseña a ayudar a otros, sino a pensar bien de otros.
especialmente aquellos que son nuestros enemigos. ¿Sí? No puedo odiar a alguien y a la vez amar a mi prójimo, hermanos. Aunque tenga aquí no estamos hablando de la palabra si es mi hermano, si se va a salvar. No estamos hablando de quién es mi prójimo. Entonces, yo no puedo amar a una persona de otra, yo no puedo, perdón, odiar a una persona de otra religión y amar a mi prójimo a la vez. No puedo. Yo no puedo odiar a una persona que tiene una perspectiva política diferente a la mía y a la vez amar a mi prójimo. Yo no puedo odiar a una persona que incluso es gay. Yo no puedo odiarla y amar a mi prójimo. ¿Me sigue, hermano? Y le repito esto, no estamos hablando de cuestiones de salvación, estamos hablando de quién es mi prójimo, es la pregunta. Yo no puedo odiar a alguien que me contradice todo el tiempo y amar a mi prójimo a la vez. No puedo odiar a alguien que me irrita y que me saca de mis casillas y amar a mi prójimo. Yo no puedo hacer eso. No necesitamos amar todo de una persona para poder amar a la persona, hermanos. No tenemos que amar todo de alguien para poder amar a alguien, hermanos. ¿Se fijan lo que le quiero decir? No tenemos que amar todo de alguien para amar a alguien, hermanos. Necesitamos con que aprendamos a amar algo de una persona, lo vamos a poder amar. Pero qué difícil es, hermanos, amar a alguien que de verdad no queremos amar, de quien tenemos una mala perspectiva, de quien nos irrita, nos contradice, nos da problemas. Alguien que no lo queremos en nuestra fotografía, no lo queremos en nuestro panorama. Tenemos una mala imagen y una mala opinión de esa persona. Y Jesús no solamente nos pide que lo amemos, sino que aprendamos a ver lo bueno en él, lo bueno que hace. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso, hermanos? Esa es la lección que le dio al intérprete de la ley. La lección no solamente es ve y ayuda, es mira quién lo hizo, el samaritano. Mira, tu enemigo sabe hacer el bien. ¿Y sabes qué? Yo creo que tú, intérprete de la ley, puedes aprender de él. Ve y haz lo mismo. Qué difícil es hacer eso. Ayudar a alguien, número uno. Número dos, cambiar nuestra perspectiva de alguien a quien yo no quiero, a quien me molesta, y todavía ver el bien que hace y poder decir, yo puedo ser como él. Oye, hermanos, se necesita de mucha madurez de un cristiano para que esté en esa posición. Se necesita muchísima madurez para poder decir, él me molesta, él ha sido mi enemigo o me ha fastidiado por muchos años. Voy a tratar de ver lo bueno en él y a imitar lo bueno que hay en él. Oh, hermanos, eso es para maduros. Quisiera yo decirle, oye, hermano, yo ya he dominado eso, pero no, sería mentira. Porque es más fácil, hermano, a personas que me irritan, yo diría, es mejor que no esté aquí, es mejor que yo no lo vea, yo no quiero convivir con él, yo no quiero hablar con él o con ella. Jesús me diría, aprende a ver lo bueno en él y aprende a imitar lo bueno que él hace también. Y yo le diría, Señor, no hay nada bueno en él, Señor, no hay nada bueno en él, ¿qué le voy a imitar a él o a ella? No hay nada bueno. Es bien desafiante, hermanos. Cuando convivimos en la iglesia, no solamente en la iglesia, cuando convivimos en la vida, porque estamos hablando no de la hermandad, sino del prójimo. Hay alguien que nos fastidia, hay alguien que es nuestro enemigo, hay alguien que no queremos estar con él. Jesús nos diría, aprende, quiero que te sientes y veas y me digas 10 cosas buenas de él o de ella. Usted y yo diríamos, ninguna. Jesús nos diría, no te vas a levantar de aquí hasta que puedas decirme algunas cosas buenas de él y de ella. Y segundo, imítalas. Tú tienes que ser más como él. Hermano, eso es una cachetada con guante blanco, como decimos, y esto es lo que Jesús nos quiere transmitir en su historia. Qué difícil es ver lo bueno en las personas en las que no queremos ver lo bueno, hermanos. Quiero terminar mostrándole algunas imágenes. Permítame rápidamente. Quiero mostrarles unas imágenes, vamos, de una de mis películas favoritas. Te va a decir, ay, qué mundano, qué carnal. Pero, lo siento, hermanos, me gustan las películas. Quiero mostrarle unas imágenes, hermanos. Esta es una historia de la vida real, es una de mis películas favoritas, se llama El último sobreviviente.
Lone Survivor en inglés. Y es una historia de la vida real, hermanos, en donde una tropa de 5 soldados de Estados Unidos son enviados a una misión. Uno de los jefes del Islam o algunos de los grupos, no del Islam, de los grupos terroristas del Medio Oriente, ya habían matado a muchos soldados americanos y mandan a estos 5 para que acaben con él de una vez por todas. Mandan a estos 5 que ve usted aquí, y esta es una historia de la vida real. Ellos van, hermanos, y la cosa se pone fuerte. Obviamente, mire, ellos son enemigos con ellos. Y al principio de la película y de la historia, también hay un libro sobre esto, al principio ellos dicen, estamos tan cansados de ellos, lo que queremos es eliminarlos porque él ha matado. Hasta este momento ellos habían matado cientos y cientos de soldados americanos y ellos quieren acabar con él. Hay un personaje que es quien ha estado atacando a los americanos, ¿verdad? Son enemigos, hermanos. Entonces estos 5 van a tratar de cazarlo. Se pone muy fuerte. No sé si alguien ha visto la película. Se pone muy fuerte la situación. Los matan de los 5 matan a 4 y queda uno vivo. Y viene todo el ejército viene detrás de él. Y lo único que le queda hacer a él, hermanos, es refugiarse en una de las villas de ahí de Afganistán. Está en Afganistán. Cuando entra a una villa y los varones de esa villa, de esa aldea, lo reciben, él piensa que lo van a matar. Y lo que hacen, hermanos, es recibirlo. Lo cuidan. Le dan de comer, le limpian sus heridas. Y él está súper sorprendido diciendo, ¿por qué hacen esto? El ejército de Estados Unidos se entera que él está ahí y van por él. Y todos, hermanos, van listos para pelear, para disparar, para matar. Y cuando llegan, lo que se encuentran es que lo habían ayudado, ¿verdad? Lo habían ayudado. Y cuando van por él voltea con ellos y les dice, gracias por salvarme. Gracias por ayudarme. Al principio eran enemigos, hermanos. Y si usted le preguntara a ellos, dime algunas cosas de la gente de aquí que veas buenos, y dirían absolutamente nada. Lo que necesitamos es matarlos. Al final, la vida nos lleva a ver lo bueno incluso en nuestros enemigos. Lo bueno en nuestros enemigos. Conclusiones. Necesitamos, número 1, aprender a ser sensibles con el dolor. 2, necesitamos ser espontáneos como este hombre samaritano fue y en ese momento ayudó. Ayuda espontánea. Número 3, aprendamos a dedicar tiempo, hermanos. Hoy vivimos en un tiempo en el que nadie tiene tiempo. Y el mejor regalo que le podemos dar a otra persona es ayudarle y dedicarle tiempo. 4, hagamos más de lo que se espera de nosotros. Hagamos más que lo que se espera de nosotros. Número 5, aprendamos a amar a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos, especialmente a nuestros enemigos, hermanos. Y último, aprendamos a ver lo bueno en nuestros enemigos. Y quiero terminar preguntándote, ¿qué persona en tu vida sería bien desafiante que tú pudieras enumerar cosas buenas y admirables? Necesitamos hacerlo, hermanos. Es lo que Jesús espera de sus discípulos. Por eso él dijo esta historia. Hermanos, que tú enumeres cosas buenas de los que te amen, eso no es ningún mérito cristiano, hermanos. Jesús lo dijo en Mateo 6. Amar a tus amigos lo hace hasta el más ateo de los ateos, hermanos. Jesús lo dijo, hasta los gentiles lo hacen. Que tú ames a los que te aman no es ningún mérito cristiano. Es bonito, qué bueno que tengas tus amigos y que los ames y que tengas tu tribu y que tengas tu clan. No es ningún mérito cristiano que ames a los que te aman, que ames a tus amigos y des la vida por ellos. Pero que ames a tus enemigos y basado en Lucas 10, que aprendas a ver lo bueno en ellos, que los veas como admirables. Eso es de un cristiano maduro. Eso es un reflejo de Dios que nos ha amado a nosotros, sus enemigos, a pesar de que lo que mereceríamos es su rechazo.
Yo quiero preguntarte esto de verdad. ¿A quién te hace falta amar, ver sus cualidades e imitarlas? ¿Es un trabajo fácil? Absolutamente no, hermanos, porque muchos de ellos nos han hecho daño, porque muchos de ellos nos han humillado, porque muchas veces nos sentimos rechazados por ellos. Y que ahora venga el Señor Jesús y me diga, aprende a ver lo bueno en ellos. Es muy difícil, ¿verdad? Aprendamos a ver lo bueno en los demás, amar a los demás, especialmente a nuestros enemigos. No olvidemos qué es lo que el Señor hizo con nosotros. Amarnos cuando éramos sus enemigos. No olvidemos, hermanos, que nosotros somos como el intérprete de la ley a veces. Queremos amar a los que nos aman. Y el Señor nos invita a usted y a mí en esta noche a través de Lucas 10 a que ayudemos al prójimo, pero también que veamos en nuestros enemigos, en los rivales, en los que nos molestan, en los que nos ofenden, que veamos de verdad, hermanos, que hagamos el ejercicio de ver lo bueno de los demás, a tener una perspectiva generosa de los demás. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta historia de Jesús nos edifique, nos vayamos pensando en nombres específicos de personas en quien yo debo ver cualidades, en nombres específicos de personas, de prójimos, hermanas o hermanos en Cristo, en quien yo debo ver cosas buenas y a quien las cuales debo imitar. Que Dios les bendiga, hermanos.